Muy buen día y bienvenidos nuevamente a esta clase de mecánica cuántica, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con la parte de el postulado que nos falta. Entonces, en las clases anteriores nosotros habíamos visto eh, eh, fundamentalmente 4 de los 5 postulados en base de los cuales vamos a construir toda nuestra mecánica cuántica. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? El estado de un sistema viene dado básicamente por un ket, ¿no es cierto? Por una función, digamos, ¿sí? O por un funcional, que nosotros, como vamos a ver, lo vamos a proyectar en algún espacio, por ejemplo, en la representación de coordenadas, y vamos a hallar lo que nosotros teníamos una función de onda, ¿no? Pero en este sentido, este es un estado, digamos, en una representación más abstracta, digamos, ¿no? Y los estados, como habíamos dicho, así pueden ser propios o impropios, ¿sí? Dependiendo si su módulo al cuadrado es integrable a uno o no, ¿sí? Por otro lado, habíamos dicho que cualquier cantidad física viene dada por un operador, y el operador las cualidades que tiene es que son hermíticos, ¿no? Y por otro lado, se dice que el conjunto de vectores propios, digamos, de estados propios del operador, forman una base completa para el espacio, y eso va a ser muy importante para nosotros, ¿no? Habíamos visto el tercer postulado que tiene que ver con la medición y el colapso, ¿sí? Que cuando una función de onda, cuando un sistema se mide, lo único que nosotros podemos obtener del resultado de la medición de un observable es uno de sus valores propios. Y el estado, luego de la medición, se proyecta en el subespacio asociado a el valor propio que se midió. ¿Sí? Y la probabilidad de haber obtenido esa medida es justamente la proyección del estado al cuadrado, suponiendo que el estado está normalizado a 1, ¿no? Si no es esta relación que está aquí, ¿ya? Y habíamos visto que eso es igual para un estado que sea discreto, ¿sí? Como en este caso, ¿no? Es con multiplicidad eh, mayor que 1, o un estado que sea continuo, ¿sí? Nada más que en el estado continuo, en vez de hablar de probabilidad, hablamos de densidad de probabilidad, ¿sí? Bueno, y por último, esto nos lleva ya a... nos falta uno más, ¿no? Por el mismo lado, ¿verdad? Habíamos visto que si el resultado de una medición es el colapso de la función de onda en uno de los estados en los cuales pueda proyectarse la medición, ¿sí? O el estado, más bien dicho, eh, si nosotros ahora repetimos la medida con estados iniciales idénticos, podríamos sacar, ¿no es cierto?, una probabilidad, y se dice, ¿no es cierto?, que la probabilidad de medir un observable en un cierto estado psi, por ejemplo, no es nada más que esto, ¿no? Donde esto de aquí es el valor promedio, ¿sí? Entonces, el valor promedio, ¿sí? Se mide, ¿no es cierto? O se dice que matemáticamente es igual a esto, ¿no? Simplemente, ¿ya? Y esto nos lleva ya por fin al quinto postulado. Entonces, ¿no? El quinto postulado lo que me habla es que el estado, de manera general, eh, depende nada más del tiempo, ¿no? En su sentido funcional, digamos. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el estado nada más depende del tiempo, y existe una ecuación, digamos, que controla cómo es que el estado va
a evolucionar en el tiempo. Entonces, si yo tengo dado la condición inicial del estado, yo básicamente, yo ya voy a saber cuál va a ser el estado a cualquier tiempo posterior. Y esto viene dado, ¿no es cierto? Lo vamos a representar. Dice que viene controlado o viene definido a través de la ecuación de Schrödinger, donde tenemos, ¿no es cierto?, un operador que es el operador hamiltoniano, que básicamente tiene las mismas propiedades que el operador hamiltoniano clásico, nada más que este de aquí, ¿no? Las relaciones que tenemos en el hamiltoniano clásico con cantidades, aquí las tenemos con operadores, ¿no? Y obviamente si dos operadores no conmutan, tenemos que ocupar el anticonmutador en promedio, ¿sí? Es lo que habíamos dicho hace algunas clases, ¿no? Y entonces la evolución, por un lado, ¿no es cierto? El que define la evolución es el hamiltoniano. Entonces el operador hamiltoniano es quien define la evolución y se relaciona, ¿no es cierto?, directamente con la derivada con respecto al tiempo del operador, ¿sí? Más bien dicho, del estado. Y esta ecuación es una ecuación semejante a la que vimos hace varias clases, ¿no es cierto?, cuando dijimos la evolución del oscilador clásico, ¿sí? De esos dos osciladores clásicos que estaban acoplados. Entonces teníamos una ecuación semejante, ¿no? Nada más que aquí, según las ecuaciones de Newton, es la segunda derivada, mientras que en la ecuación de Schrödinger, ¿no?, nada más interviene la primera derivada. ¿Sí? Ahora, como esto de manera general es para cualquier estado, ¿sí? Es para cualquier estado psi, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que psi es un estado cualesquiera, ya no necesariamente es un vector propio de h, por ejemplo, o no necesariamente es un vector propio de ningún operador, ¿sí? Simplemente es un estado cualesquiera, ¿no? Entonces, este estado psi, simplemente vamos a decir que que se puede determinar su evolución temporal a través de este operador, ¿sí? Que justamente va a ser, ¿no?, el operador evolución temporal que vamos a sacar de aquí, ¿sí? Que vamos a sacar de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y de ahí nosotros podríamos decir, entonces, ya déjenme alistar esto. Podríamos decir básicamente esto, ¿sí? Podríamos decir, ¿no es cierto?, que si decimos, ¿no es cierto?, que el estado es un estado propio, ¿sí? Y decimos, por ejemplo, que este de aquí resulta ser la suma de todas las probabilidades, ¿sí? La suma de todas las probabilidades debe mantenerse a lo largo del tiempo. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, si la partícula existe para un cierto tiempo, debe también existir para un tiempo posterior, ¿sí? Entonces, si la probabilidad aquí, ¿no es cierto?, suma 1, acá la probabilidad suma 1. Eso quiere decir, ¿no?, que si yo tengo un estado que viene dado por esta cantidad y lo que estoy construyendo, ¿no?, es que la probabilidad, es decir, la proyección de psi sobre psi mismo, ¿no es cierto?, entonces esto de aquí debe ser una cantidad invariante en el tiempo, ¿sí? Que es simplemente lo que estamos notando acá, ¿no? Entonces, si este psi, ¿sí?, se reemplaza por psi al tiempo cero y el operador evolución temporal, simplemente aquí, ¿no?, para que se cumpla la igualdad, debe darse que el operador evolución temporal es un operador unitario. ¿Sí? Eso, ¿no? Ahora, por otro lado, si yo tengo esta cantidad, ¿no?, y digo el psi al tiempo cero, ¿sí? El psi al tiempo cero no es nada más, ¿no es cierto?, que el operador evolución temporal
Déjenme ponerme en el actual. Ya. El psi al tiempo cero, no es nada más que el operador evolución temporal del tiempo cero al tiempo cero de psi al tiempo cero. ¿Ya? Eso quiere decir, ¿no?, que el operador evolución temporal del tiempo cero al tiempo cero tiene que ser la identidad. ¿Sí? El operador identidad. Por otro lado, ¿no?, ustedes habrán visto que básicamente si yo tengo esto, ¿no?, si yo digo, voy a pasar del tiempo cero al tiempo t, ¿sí? Y aquí tengo un tiempo intermedio t', ¿no? Entonces yo puedo construir el operador evolución temporal de u de el tiempo cero, más bien dicho, al tiempo t, o puedo construir, ¿no es cierto?, dos operadores, uno que sea del tiempo cero al tiempo t' y otro que vaya del tiempo t' al tiempo t. ¿Ya? Y finalmente, no importa cómo vaya, debo llegar, si parto del mismo estado inicial, debo llegar al mismo estado final, porque la ecuación que tenemos acá es determinista. Y como esta es una derivada primera con una condición inicial, yo ya voy a tener completamente determinado el estado final, ¿sí? Sin importar qué hay aquí en el medio, ¿no? Porque este operador evolución temporal debe salir de aquí, ¿sí? Debe salir directamente de la ecuación de Schrödinger. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que nosotros podemos dividir a esta cantidad y entonces la multiplicación de dos operadores unitarios no va a ser otro operador unitario, ¿no?, que vaya simplemente del tiempo t sub 0, por ejemplo aquí, al tiempo t, si este tiempo t' es el mismo, ¿no? ¿Ya? Ahora, por otro lado, como tenemos esta relación de aquí que dice que el operador tiene que ser unitario, ¿sí?, nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, que el operador este de aquí, ¿no es cierto?, simplemente la multiplicación de estos dos operadores, ¿sí?, es, ¿no es cierto?, es igual a esta cantidad, ¿sí?, tomando en cuenta esta identidad y lo que tenemos acá arriba, ¿no? Y entonces, lo que nosotros podríamos ver es que u de t a t0, ¿sí?, no es nada más que el operador inverso, ¿sí?, ¿ya?, de t0 a t, ¿ya? Eso por un lado, ¿no? Ahora, hasta aquí más o menos es una cualidad general que no depende del hamiltoniano. Digamos, estas cualidades que nosotros vemos aquí son cualidades genéricas, ¿sí?, del hamiltoniano, ¿no? Sin que tenga que ver, más dicho, el hamiltoniano. Ahora, por otro lado, si nosotros tenemos ya un hamiltoniano que no depende explícitamente del tiempo, ¿sí?, eso quiere decir, ¿no es cierto?, típicamente, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, un hamiltoniano, digamos que sea p cuadrado, ¿no es cierto?, sobre 2m, más un operador b, que dependa simplemente de él. Ya, cualquiera que este sea, ¿no? Por ejemplo, un oscilador armónico. Sí, por ejemplo, así. Ahora, esta cantidad, ¿no es cierto?, el operador hamiltoniano simplemente es una función del operador x y del operador p, y es independiente del tiempo. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Si el operador es independiente del tiempo, la evolución temporal del sistema es igual, ¿no es cierto? Va a ser igual independientemente que yo parta de aquí, ¿sí?, y llegue, por ejemplo,
acá, o, ¿no es cierto?, que parta de aquí y llegue acá, ¿sí? El sistema finalmente va a ser independiente del tiempo. Y entonces, ¿no es cierto?, la evolución que yo tenga aquí y la evolución que por otro lado yo tenga en un tiempo que va a estar desplazado, por ejemplo, si aquí yo parto de psi al tiempo cero, ¿ya? Y digo, este psi, ¿no es cierto?, al tiempo cero es igual a psi al tiempo t0', ¿sí? Perdón. Es igual, ¿no?, a psi al tiempo t0', ¿sí? Lo que voy a tener, ¿no?, es que el estado final, ¿sí? Psi al tiempo cero, al tiempo t, tiene que ser exactamente igual a psi al tiempo t'. Y esto de aquí se va a dar, ¿no es cierto?, porque el hamiltoniano es independiente del tiempo. Ahora, si el hamiltoniano, por ejemplo, depende del tiempo explícitamente, no necesariamente se va a dar esto. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy con un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Eso quiere decir, ¿ya?, que la transformación unitaria es exactamente igual si yo tengo un desplazamiento delta t, por ejemplo, ¿sí? Donde el desplazamiento sería este de aquí, ¿no es cierto?, que sería igual a este estado final de acá, ¿ya? Y eso, por ejemplo, nosotros vamos a ver que si nosotros tenemos una cualidad así, vamos a ver que el hamiltoniano explícitamente no debe depender del tiempo, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros tenemos un estado al tiempo t, ¿sí? Y lo vamos a cambiar a un estado al tiempo t más delta t, donde esta cantidad delta t es muy pequeñita, no es infinitesimal. Si nosotros hacemos una aproximación del estado por una serie de Taylor, ¿sí? Simplemente nosotros vamos a tener que el estado, ¿no es cierto?, al tiempo final no es nada más que el estado al tiempo inicial más una pequeña variación dado por esto, ¿sí? Pero por otro lado nosotros tenemos que la variación en el tiempo de psi, según lo que vemos acá, ¿no es cierto?, la variación en el tiempo de psi no es nada más que el operador hamiltoniano por psi dividido por h bar. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo reemplazo esta cantidad y comparo estas dos, ¿no es cierto?, y comparo estas dos, simplemente yo lo que voy a tener, ¿no es cierto?, es que el operador unitario de aquí, ¿sí?, tiene que ser igual a esta cantidad de acá. Y como psi es una cantidad cualquiera, voy a tener, ¿no?, que el operador evolución temporal de t más delta t no es nada más que esto, ¿sí? No es nada más que esta relación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes recuerdan, en mecánica clásica se habla de los generadores, ¿no es cierto? Entonces, se dice, por ejemplo, que el generador de la evolución temporal es justamente el operador hamiltoniano, mientras que el generador, por ejemplo, de una traslación es el operador cantidad de movimiento lineal, o más dicho, es la cantidad de movimiento lineal. Y el generador de una rotación es la cantidad de movimiento angular del sistema. Y se tiene una variación, digamos, semejante a esta de aquí, pero con cantidades, en vez de tener con operadores, ¿sí? Entonces, lo que diríamos es que el generador, ¿sí?, de la traslación es simplemente, ¿no?, es el hamiltoniano al tiempo t, obviamente multiplicado por
por esta constante y por delta t, ¿no es cierto? Entonces, así es como nosotros podríamos verle a el generador, ¿sí?, de la traslación en el tiempo a través del operador unitario. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo hago traslaciones infinitesimales, ¿sí?, que si yo hago algunas traslaciones infinitesimales, yo lo que voy a poder llegar es, por ejemplo, a esto. Sí, déjenme ver si tengo eso escrito acá. No. Ok, voy a poder llegar a esto, ¿no? Entonces, más o menos así. Lo que yo puedo decir es esto de aquí, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, voy a irme, ¿no?, del tiempo t0, ¿sí? Voy a irme del tiempo t0 al tiempo t, simplemente, ¿no? Yo puedo irme por un conjunto de traslaciones infinitesimales, ¿ya? Simplemente, ¿no? Y llego hasta acá. Eso quiere decir, ¿no?, que yo podría irme del tiempo t0, por ejemplo, ¿sí?, al tiempo t, simplemente yéndome, ¿no?, por una traslación del tiempo t0 al tiempo t0 más delta t, ¿sí? Y luego, ¿no es cierto?, podría irme del tiempo t0 más delta t al tiempo t0 más 2 delta t, ¿ya? Y entonces yo podría hacer el conjunto de multiplicaciones infinitesimales, ¿no es cierto?, y llegar hasta acá, y llegar hasta el tiempo t. Ahora, esto de aquí significa, ¿no es cierto?, que yo tendría que hacer un conjunto de multiplicaciones que sean semejantes a esta cantidad, ¿sí? Simplemente un conjunto de multiplicaciones que sean semejantes a esta, ¿no? Eso quiere decir que cada una de estas no va a ser nada más, ¿no? Si digamos que digo yo tengo del tiempo, ¿no es cierto?, t0, digamos. Pongamos esto ya, que creo que puede ser general. Del tiempo t más delta t, ¿no es cierto?, al tiempo t. Y esta de aquí no es nada más que esto de acá. ¿Sí? Si yo tengo esta cantidad, ¿no es cierto?, y digo, por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el hamiltoniano al tiempo t más delta t, ¿sí?, con el hamiltoniano al tiempo t? ¿Sí? Entonces, si el hamiltoniano, por ejemplo, vayamos con esta cantidad, este hamiltoniano, ¿no? Supongamos este. Supongamos que tengo el hamiltoniano así, ¿no? ¿Sí? Este hamiltoniano básicamente no depende del tiempo, y en este caso, ¿no?, el hamiltoniano al tiempo t, bueno, a un tiempo t cualquiera, ¿sí? Pongámosle así, ¿no es cierto? El hamiltoniano a un tiempo t1 y el hamiltoniano a un tiempo t2 simplemente conmutan, ¿sí? Y como conmutan, esto simplemente es cero. Eso quiere decir, ¿no?, que yo puedo conmutar cualquiera de las cantidades que están acá, ¿sí? Ahora, si yo puedo conmutar cualquiera de las cantidades que están aquí, esto de aquí, ¿no es cierto?, esta multiplicación no es nada más, ¿no?, que la multiplicación de un conjunto de cantidades que sean así de forma a la n. Eso quiere decir, toda esta cantidad de aquí no es nada más, ¿no es cierto?, que esto, ¿sí? Que 1 menos i sobre h barra del hamiltoniano por delta t a la n. ¿Ah? Y si yo hago esta cantidad de aquí matemáticamente, ¿sí?,
Si yo calculo esta cantidad de aquí, cuando este delta t, por ejemplo, sea infinitesimalmente pequeño, eso quiere decir, ¿no? Si reemplazo el delta t por una cantidad que sea simplemente t menos t0 sobre n, y hago el límite, ¿no es cierto?, cuando a n tiende a infinito, ¿sí? Se puede demostrar, ¿no es cierto?, que yo voy a llegar a esta cantidad. Sí, por otro lado, ¿no? Se puede llegar a esto mismo, ¿ya? Sí, se puede llegar a esto mismo, ¿no? O viéndole así, por ejemplo, ¿sí? O viéndole así, ¿no es cierto? Como tenemos un operador evolución temporal que sea este de aquí, ¿sí? Comparándole con esta cantidad que yo tengo acá, voy a tener una cantidad, una resolución así, por ejemplo. Eso quiere decir, ¿no?, que la variación en el tiempo del operador evolución temporal de t0 a t simplemente depende, ¿no?, del hamiltoniano, sí, al tiempo t, por el unitario de t, por la transformación unitaria, ¿no?, de t0 a t, ¿sí? Entonces, si el hamiltoniano no depende del tiempo, aquí yo simplemente puedo resolver este sistema y llegar a esta cantidad. ¿Ya? Y esto de aquí, ¿no es cierto?, explícitamente me dice que simplemente yo tengo aquí que el operador unitario, evolución temporal, no es nada más que esto, ¿no es cierto?, por menos I, h barra, por el hamiltoniano, por la diferencia de tiempos. Y por ejemplo, ¿no?, cuando yo estoy trabajando en una cantidad como estas, sí, en una cantidad como esta, si yo hago, ¿no?, el límite, sí, cuando n tiende a infinito, ¿no?, de esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí simplemente yo voy a llegar a que es igual a esto, ¿no? Y esto de aquí, ¿qué es lo que me dice, ¿no es cierto? Esto de aquí me dice que independientemente, si yo sumo, por ejemplo, digo, ¿no?, si yo sumo t de manera general una cantidad delta t, ¿sí?, y a t0 igual le sumo la misma cantidad, ¿ya? Esto de aquí me da lo mismo, ¿no? Me da exactamente lo mismo, ¿ya? Me da igual que esto. Y esto de aquí simplemente dice, ¿no?, que independientemente de dónde yo parta, ¿sí?, si tengo el mismo estado final, voy a tener el mismo estado inicial. Eso quiere decir, ¿no?, que si el hamiltoniano no depende del tiempo, las soluciones que yo voy a tener, ¿no es cierto?, en cualquier tiempo deberían ser idénticas. Ahora, ¿en qué caso el hamiltoniano depende del tiempo? En mecánica clásica, de manera general, ¿en qué caso el hamiltoniano depende del tiempo? Cuando el potencial depende del tiempo. Ya, cuando el potencial, por ejemplo, depende del tiempo. ¿Y eso físicamente qué significa? Ya, ¿y eso qué significa con respecto al sistema? Ya, sí, pero algo más, ¿no es cierto? Algo más importante desde el punto de vista físico, por ejemplo. Es decir, si ustedes tienen un sistema físico, por ejemplo, que sea cerrado, ¿no es cierto?, que no esté interactuando con el medio, ¿sí?, el hamiltoniano obviamente no depende del tiempo. ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen un sistema, ¿no es cierto?, que de alguna manera esté interaccionando con el medio, ¿ya? Interaccionando con algo que no pertenezca al sistema que yo estoy analizando, este hamiltoniano va
a depender del tiempo, ¿no es cierto? Porque si el sistema es cerrado, necesariamente su energía debe conservarse. Sí, en cambio, si el sistema no es cerrado, su energía puede variar. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto? Que si ustedes tuvieran, por ejemplo, una molécula, supongamos, ¿no? Digamos que ustedes tienen una molécula y dicen, ¿no? Aquí está una molécula, por ejemplo, el CO, ¿ya? Una molécula de CO y un enlace que viene representado por un oscilador, ¿no es cierto? Y aquí ustedes tienen luz, ¿ya? ¿Ya? Tienen fotones, tienen radiación electromagnética que está interaccionando con la molécula. Ahora, si tienen radiación electromagnética, la radiación electromagnética, por ejemplo, puede ser considerado una cantidad que no depende, bueno, que no pertenece a este sistema. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? La energía del sistema, que es la molécula, va a cambiar en el tiempo porque si viene un fotón y es absorbido por la molécula, ¿sí? Su nivel energético va a cambiar. Este sería el caso, ¿no? Y en este caso, entonces, el hamiltoniano, por ejemplo, depende del tiempo y no necesariamente, ¿no? El hamiltoniano al tiempo t1 conmuta con el hamiltoniano al tiempo t2, ¿ya? Y si el hamiltoniano al tiempo t1 no conmuta con el hamiltoniano al tiempo t2, imagínense qué va a pasar con esta cantidad, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta multiplicación? ¿Ya? Si el hamiltoniano T1 no conmuta, ¿no es cierto?, con el hamiltoniano al tiempo T2, ¿qué sucede? ¿Sí? Cuando yo tengo una multiplicación como estas, ¿no es cierto? Y digo, voy cambiando, ¿sí? Del tiempo T0 al tiempo T, voy teniendo pasos infinitesimales y al final multiplico todos estos pasos, ¿sí? Y elevo a la n, ¿sí? Yo voy a tener, ¿no es cierto? Yo voy a tener un conjunto que sea así, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a tener, por ejemplo, 1 menos, sí, voy a poner aquí y, por ejemplo, ¿no? H por el hamiltoniano al tiempo T1, ¿ya? Y aquí yo tengo 1 menos I por el hamiltoniano al tiempo T2. Supongamos que tengo estos dos, ¿ya? ¿Qué pasa con esas dos cantidades si el hamiltoniano no conmuta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas cantidades? ¿Qué es lo que yo tengo, no es cierto? Voy a tener 1 menos I del hamiltoniano al tiempo T1, ¿sí? Sumado al hamiltoniano al tiempo T2 por delta T. ¿Ya? Y aquí voy a tener esto. ¿Qué va a pasar con esta cantidad si no conmuta? Y ya, pero aquí estoy suponiendo, ¿no es cierto? Es decir, cuando llego yo a esta identidad de aquí, a esta identidad de aquí, ¿no es cierto? Simplemente yo estoy comparando, ¿sí? Yo estoy comparando básicamente el término e a la x, ¿sí? Le estoy comparando con 1 más x sobre n a la n. ¿A qué es igual cada una de lo que yo tengo aquí, por ejemplo? ¿A qué es igual a la x, no? Si hago una serie de aquí, ¿no es cierto? Esto yo digo es 1 más x cuadrado sobre 2 factorial, ¿no es cierto? Y así, ¿verdad? Y si comparo con este de acá, ¿qué es esto? Esto es, ¿no es cierto? 1 más, ¿sí? N por x a la n, ¿no es cierto?
más, aquí sería n por n menos 1, ¿sí? Sobre 2 factorial por x a la n al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si esta cantidad n tiende a infinito? ¿Sí? Esto de aquí no es nada más, ¿no es cierto? Como decir n cuadrado, ¿ya? Y esto de aquí no es nada más como decir x cuadrado sobre n cuadrado, porque n tiende a infinito. Entonces, si yo le resto 1, 2, 3 o 4, es como restarle n, ¿sí? Y aquí tengo, ¿no es cierto?, sobre 2 factorial, ¿ya? Y entonces este de aquí con este de acá se simplifica y obtengo exactamente esta serie, ¿sí? Obtengo exactamente esta misma serie. Y entonces este de aquí en el infinito es exactamente este de acá, ¿sí? Y de ahí viene esta cantidad, ¿no? Si yo puedo tratar estos de aquí como si fueran simplemente números. Ahora, si yo hago esta cantidad, ¿no es cierto? Y hago así, por ejemplo, y estos dos no conmutan, ¿sí? Este de aquí va a ser mi segundo término, ¿no? Sí, este de aquí va a ser mi segundo término. Eso quiere decir, este de aquí, ¿no es cierto? Es 1, este de aquí es menos x, este de aquí es menos x cuadrado sobre 2 factorial y así. ¿Qué va a pasar si estos dos no conmutan? Puedo yo tratarles simplemente como si fueran números y decir este de aquí por este de acá no es nada más que x cuadrado. ¿Qué va a pasar? Si no conmutan, ¿no es cierto? Esto deja de ser cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si conmutan, obviamente como el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, el hamiltoniano al tiempo t1 por el hamiltoniano al tiempo t2 es simplemente el hamiltoniano al cuadrado, ¿sí? Pero si los hamiltonianos no conmutan, el hamiltoniano al tiempo t1 por el hamiltoniano al tiempo t2 no es simplemente el hamiltoniano al cuadrado, ¿sí? Y entonces cuando el hamiltoniano depende explícitamente del tiempo, yo no puedo llegar a una cantidad como estas, ¿sí? Yo no puedo llegar a estas, ¿sí? Porque simplemente no puedo yo escribir esto no puedo yo decir que esto de aquí es igual a esto de acá, ¿ya? Porque el hamiltoniano ya no se comporta como un número, ¿sí? No se comporta como un número, ¿no? Porque estos dos no conmutan. Sí, y entonces aquí viene, ¿no? Que vienen métodos especiales para eh, poder calcular cómo es que cuando el hamiltoniano depende del tiempo, el operador va a cambiar en el tiempo, el estado va a cambiar en el tiempo, ¿sí? Y entonces ahí vienen diferentes métodos para hacer estos cálculos, digamos. Pero lo único lo que yo quiero que vean es que si el hamiltoniano no depende del tiempo, ¿no es cierto? El producto de dos hamiltonianos no es nada más que el hamiltoniano al cuadrado. Mientras que si el hamiltoniano sí depende del tiempo y estos ya no conmutan, este producto ya no puedo tratarle como un número y por lo tanto ya no puedo tener esta identidad. ¿Sí? Está claro. Visto por otro lado, ¿sí? Si el hamiltoniano depende del tiempo, ¿ya? Si el hamiltoniano depende del tiempo, naturalmente que yo voy a tener esto, ¿no? Si digo el hamiltoniano depende explícitamente del tiempo. Yo podría calcular estas cantidades, por ejemplo. Yo podría decir, voy a hacer esto. Ok, si el hamiltoniano depende del tiempo, yo puedo calcular un conjunto de valores propios y vectores propios. Claro, sí, exactamente. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si el hamiltoniano depende del tiempo,
lo que debería tener en principio, ¿no? Es que estas cantidades dependen del tiempo, ¿ya? Y ya no podría tener valores propios que sean propios del Hamiltoniano, es decir, ya no tendría sentido aplicar la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que sería esta de aquí, ¿no? Que sería esto de acá. Ya no tendría sentido hacer esto. Sí, que sería el equivalente de tener la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Entonces, si el hamiltoniano depende del tiempo, yo ya no puedo calcular los valores y vectores propios del hamiltoniano para resolver el sistema. Sí, ya no puedo hacer esto. Sí, y eso de aquí significa, ¿no? Cuando el hamiltoniano no depende del tiempo, yo puedo sacar valores propios que son constantes y digo, ¿no? La evolución temporal de un estado propio no es nada más, ¿no es cierto?, que E a la menos I por la energía, ¿no es cierto?, por el tiempo sobre H bar, ¿ya? Por el estado al tiempo cero. Y fíjense ahora en esta cantidad, ¿no es cierto?, comparada con esta. Si yo digo el estado al tiempo t, no es nada más, ¿no?, que el operador evolución temporal, ¿ya?, del estado al tiempo t0. Y si el hamiltoniano, ¿no es cierto?, no depende del tiempo, naturalmente que esto es esto, ¿sí? El hamiltoniano por el tiempo menos tiempo t0 sobre h bar. Ya, esto es esto, ¿no? Eso quiere decir que si yo tengo un estado propio, ¿ya?, para un caso que no dependa del tiempo, yo voy a tener esto. ¿Ya? Por la energía, por el estado, ¿no es cierto?, al tiempo t0. Ahora, si este de aquí, ¿no es cierto?, si este de aquí es estado propio del hamiltoniano, ¿qué va a pasar cuando yo tenga esto? Sí, y esto me conduce a una parte que se llama la función de los operadores. Entonces, ¿no es cierto?, si yo tengo una función de operadores, para calcular esta cantidad a esta función, yo tengo que poder expresarle como una serie de Taylor. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto?, a esta cantidad de aquí se supone que yo le voy a poder expresar así. ¿Ya? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo tengo esta cantidad, simplemente, ¿no?, si yo tengo el operador, sí, voy a suponer que T0 es 0, ¿no?, como está aquí arriba, ¿ya? Sí, voy a suponer simplemente que T0 es 0 para quitarme de encima un número. Ya, entonces, simplemente esto, ¿no? Entonces yo voy a decir, el hamiltoniano de t sobre h barra no va a ser nada más que esto, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y ahora de aquí, si hago esta cantidad, ¿no es cierto?, si el operador, este de aquí, le opero sobre un estado propio del hamiltoniano, ¿ya? ¿Qué tengo, por ejemplo? ¿Qué tengo aquí yo? ¿Sí? Si opero esto, ¿no es cierto?, sobre un estado propio, ¿ya? Si opero esto sobre un estado propio del hamiltoniano, esto de aquí no va a ser nada más, ¿no?, que la operación de cada uno de las cantidades que yo tengo aquí, ¿no es cierto?, sobre este de acá. Y como este es un estado propio del hamiltoniano, esto de aquí simplemente va a ser esto, ¿no? Va a ser 1 sumado, ¿no?, a menos I, la energía del estado propio, ¿ya?, multiplicado
por el estado mismo, ¿no es cierto? Porque este es un estado propio, ¿ya? Y lo mismo en este de acá, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo en todos los que vienen acá. Y esta serie de aquí es exactamente igual a esta serie de acá, pero ya no para el operador, sino para el valor propio. Y esto de aquí no me dice nada más que es esto, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que nosotros vemos, ¿ya? Lo que nosotros se ve en Introducción a la Cuántica, cuando se resuelve el conjunto de valores de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y se dice, ¿no es cierto? Las funciones propias, bueno, no se le llama funciones propias, pero las funciones propias del hamiltoniano cambian así, ¿sí? No es nada más que matemáticamente verle ahora como es como ver, ¿no es cierto?, que el operador evolución temporal, para el caso de un hamiltoniano independiente del tiempo, se puede ver así, ¿sí? Se puede ver como esta cantidad, como una función del operador hamiltoniano multiplicado por esta cantidad de aquí, por menos i, la variación del tiempo sobre h bar, ¿ya? Y entonces esto de aquí es exactamente igual a lo que ustedes tenían, ¿no es cierto? Cuando se planteaba la solución general de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y se planteaba en función de los estados propios del hamiltoniano. Y todo esto, ¿no es cierto? Siempre que el hamiltoniano no dependa del tiempo. ¿Ya? Si el hamiltoniano depende del tiempo, ya no puedo plantear siquiera la condición de valores propios, ¿sí? Y peor, puedo hacer algo más, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo que utilizar otros métodos diferentes. Y de todo eso habla la mecánica cuántica 2. ¿Ya? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que en nuestro caso nosotros vamos a limitarnos en la mayor parte de veces a sistemas que sean cerrados, cuyo hamiltoniano no cambie en el tiempo y pueda plantear, ¿no es cierto?, la ecuación de valores y vectores propios para el hamiltoniano y encontrar los estados propios del hamiltoniano que cambien en el tiempo según esta cantidad. ¿Ya? Está claro eso. O que cambien en el tiempo según esta cantidad, ¿sí? Donde el operador evolución temporal ya no es nada más que esto, ¿no? Sí, que es un operador elevado a bueno, que es una función del operador hamiltoniano. Preguntas. Preguntas de esto. Ok, entonces, con este quinto postulado, ¿sí? Básicamente con este quinto postulado, nosotros podemos construir ya toda la mecánica cuántica. ¿Sí? Simplemente aquí, para hacerle más general, se necesitaría un sexto postulado que me hable qué sucede cuando yo tengo dos partículas indistinguibles. ¿Sí? Y entonces ahí, ¿no es cierto? Lo que suceda para las partículas indistinguibles dependerá si las partículas son fermiones o bosones. ¿Sí? Entonces, para saber qué debe pasar con los estados, ¿no? Y ese es un postulado más que se llama justamente para las partículas idénticas y es una parte que igual, ¿no es cierto?, van a ver en mecánica cuántica 2. Eso quiere decir que en todo nuestro curso nosotros vamos a suponer que las partículas que tenemos no son idénticas. Es decir, nosotros no vamos a poder trabajar con un sistema, por ejemplo, que tenga 2 electrones.
¿sí? Porque no tenemos un postulado, ¿no es cierto?, que nos diga qué sucede cuando yo tengo dos partículas idénticas que sean dos fermiones. Ya, entonces ahí nosotros vamos, bueno, ustedes verán, ¿no es cierto?, qué sucede con la paridad de la función de onda, dependiendo si las partículas son o fermiones o bosones, ¿sí? Por el momento nosotros nos quedamos con partículas así, ¿no? Y en su mayor parte de veces vamos a trabajar con sistemas de una sola partícula, ¿ya? Y ahí no importará, ¿no es cierto?, si son o fermiones o bosones, porque trabajaremos con un sistema de una sola partícula, ¿no? O si son dos partículas, serán partículas distinguibles, ¿no? Por ejemplo, un protón con un electrón para simular un átomo, por ejemplo. Preguntas de esto. Entonces, ¿no? Para tener la evolución temporal yo tengo que tener el hamiltoniano. Sí, tengo que conocer el hamiltoniano. Sea dependiente del tiempo, sea independiente del tiempo, yo necesito ese hamiltoniano. Y este hamiltoniano es exactamente el mismo, o viene, ¿no? Construido a partir del hamiltoniano clásico. ¿Sí? Entonces, la mecánica clásica, ¿sí?, es la mecánica en base de la cual se construye, digamos, de manera semejante toda la mecánica cuántica. Entonces, yo necesito que ustedes puedan plantear el hamiltoniano clásico de un sistema, ¿sí?, de un sistema cualquiera, porque en función de esto, yo planteo lo mismo, ¿sí?, la ecuación de Schrödinger con operadores, ¿sí? Se plantea esta ecuación, ¿ya? Entonces se necesita aquí que ustedes dominen la mecánica clásica. Por eso es que la mecánica clásica es una de las materias más importantes en la física, ¿no? Para la formación de un físico, porque de ahí se construye toda la física formal. Sí, tiene una estructura semejante, ¿no? Lagrangiana y hamiltoniana se puede tener una estructura para por ejemplo, para la mecánica cuántica, ¿no es cierto?, para electrodinámica y así, ¿no es cierto? Entonces, la mecánica clásica hamiltoniana es la base de la física teórica, digamos, para que ustedes puedan entender bien la parte formal, ¿sí? Entonces, sería bueno que ustedes recuerden más o menos cómo construir un hamiltoniano, ¿no?, para un sistema cualquiera. Y en mi caso, sería interesante, sí, que ustedes puedan construir el hamiltoniano para el caso de una partícula cargada. ¿Ya? Eso por un lado, ¿no? Ahora simplemente quiero irme a este tema, lo que son las relaciones de incertidumbre, ¿sí? Y si nos queda tiempo, vamos a ver un poquito de un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando dos conmutadores no conmutan entre sí, cuando dos operadores, perdón, no conmutan entre sí, ¿sí?, sino que su resultado es una cantidad cualquiera que éste sea, ¿no? Lo que se puede demostrar, y ustedes habrán visto en la lectura, es que los, los valores esperados, ¿sí? Los valores esperados, ¿no es cierto?, de estos de aquí, ¿ya? Nosotros definimos la incertidumbre. Bueno, nosotros definimos la incertidumbre. Déjenme ver si estoy ya. Así, ¿no es cierto? Dijimos la incertidumbre de un operador no es nada más, ¿no?, que la raíz cuadrada del valor esperado, ¿sí?, del operador a cuadrado ¿sí?, menos el cuadrado del valor esperado de A. Eso es lo que nosotros teníamos, ¿no? Esa era la incertidumbre de un operador. Entonces, bueno, se puede partir, ¿no es cierto?, de una relación como la que tenemos aquí, y en base de la desigualdad triangular que ustedes habrán visto en la lectura, se puede llegar a demostrar esta relación, ¿no?
Entonces, simplemente, ¿qué es lo que me dice aquí? Que la multiplicación, ¿sí? De la incertidumbre, digamos, de dos operadores que no conmutan, tiene que ser eh, mayor o igual que esta cantidad de aquí, ¿sí? Que no es nada más que el valor esperado del conmutador de los dos operadores, ¿sí? Ahora, esta relación de aquí, ¿no es cierto? De mayor que simplemente se llega a el igual que, ¿ya? Cuando nosotros estamos trabajando en un estado que sea un estado que cumpla con esta cantidad, ¿ya? Que cumpla con esta cantidad, ¿sí? Y esto quiere decir, ¿no es cierto? Y esto quiere decir que aquí nosotros vamos a poder llegar a esto, por ejemplo. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Ya que este operador A minúscula, ¿no? Definido así, ¿ya? Entonces, que el estado, ¿sí? Cuando yo aplico el operador A minúsculo sea un múltiplo de el estado cuando yo le aplico el operador B minúsculo, ¿sí? Donde C es un número complejo, ¿no es cierto? Cualquier. Y por otro lado, el anticonmutador, ¿sí? De estos dos operadores, el valor esperado sea cero, ¿sí? Del anticonmutador, ¿no? Ahora, se dice que dos operadores son eh, canónicos, ¿sí? Si es que yo tengo esta relación, ¿ya? Si es que yo tengo esta de aquí, por ejemplo. Como estos dos que nosotros ya habíamos visto, ¿no? Entonces, si tengo una relación que el anticonmutador sea como estos de aquí, esta de aquí, ¿sí? Simplemente, si aplico a esta cantidad, esto me va a dar, ¿no es cierto?, el h barra sobre 2. Entonces, si yo tengo dos operadores que sean canónicos conjugados, debería cumplirse esta relación, ¿sí? Y en mecánica clásica, por ejemplo, estos dos de aquí son justamente eh, las cantidades conjugadas, ¿sí? El uno del otro. Y entonces cuando yo me paso a los operadores, estos de aquí, vamos a tener esta relación, ¿no? Entonces, de manera general, si dos operadores son canónicos conjugados, ¿sí? Su conmutador siempre va a ser igual a I por H bar. Si son dos cantidades que sean conjugadas la una de la otra, ¿sí? Si son dos operadores que se llamen conjugados, ¿ya? Y esto de aquí, ¿no es cierto? Y esto de aquí nos lleva a la siguiente parte. Nosotros tenemos una relación de incertidumbre, ¿sí? Para el tiempo y la energía. Ahora, se supone, ¿no es cierto?, que nosotros estamos teniendo una relación como esta. Ya tenemos dos operadores, ¿sí? Y a partir de estos dos operadores construimos una relación de incertidumbre, como esta, ¿no? ¿Sí? Y si los dos operadores son, por ejemplo, X y P de X, vamos a llegar a la típica relación, ¿no es cierto? Que delta X por delta P de X es mayor o igual que H barra sobre 2. ¿Ya? Esto nosotros lo hemos construido para dos operadores. Entonces, por ejemplo, trabajemos en un ejemplo. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que teníamos el operador, por ejemplo, el operador SX, ¿sí? Habíamos visto, ¿no? El operador SX, ¿ya?
Ya habíamos dicho que era este, ¿no? Que en su forma, en su forma matricial, ¿no es cierto? Tiene esta forma. Habíamos visto el SY, ¿sí? Y habíamos visto el operador SZ. ¿Ya? Y habíamos visto, ¿no es cierto? Ustedes vieron que el conmutador de dos operadores, por ejemplo, SX con SY, esto ya demostraron, ¿no? ¿O no demostramos? ¿Ya demostramos esto? Entonces, vayamos por aquí, ¿ya? Veamos qué es el conmutador de SX por SY, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a hacer esto, ¿no? SX por SY menos SY por SX, ¿sí? Eso de allí, ¿no? Y en su representación matricial vamos a tener un resultado, ¿ya? Y esto de aquí, ¿no es cierto? En su representación matricial simplemente va a ser h cuadrado sobre 4 de la multiplicación de esas dos matrices, ¿no? Entonces, la primera matriz, ¿sí? La multiplicación de Sx por Sy, simplemente lo que nos va a dar, ¿no es cierto? Es y por aquí, creo, 0 por acá, 0 por acá y menos y por aquí. ¿Ya? Y menos, ¿no es cierto? La multiplicación de los otros dos, ¿sí? De Sy por Sx. Y ahí aquí me da menos y, 0, 0, y aquí me da y. ¿Ya? Y esto de aquí no es nada más, ¿no? Que h cuadrado sobre 2, ¿sí? De i 0, 0 menos i. O lo que es lo mismo, ¿no? Si saco el i h barra, ¿ya? Esto de aquí no es nada más que h barra sobre 2 de 1, 0, 0 menos 1, ¿sí? O lo que es lo mismo, esto de aquí no es nada más que IH barra SZ. ¿Ya? Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Que el conmutador de SX con SY es IH barra de SZ. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué va a pasar por decirles con la incertidumbre? Es decir, ¿no es cierto? Supongamos que yo estoy en un estado psi, ya que sea, por ejemplo, más h barra, el estado h barra sobre 2 en x, por decirles. ¿Qué me dice si yo mido, ¿no es cierto? El spin en X e inmediatamente luego mido el spin en Y. ¿Qué va a pasar con las incertidumbres? ¿Cuál va a ser la relación de incertidumbre en este caso? Bueno, esto ya no sería spin, no sería operador. ¿Qué va a pasar con esto? Que debería ser igual, se supone, ¿no? Se supone que va a ser igual a 1/2, ¿ya? Del conmutador, ¿sí? Del valor esperado del conmutador. Veamos, eso es lo que se supone que deberíamos tener, ¿no? Demostremos que se da esto. Supongamos entonces que yo estoy aquí, ¿sí? Se supone que se tiene que demostrar esta cantidad. Ya, calculemos la incertidumbre de medir el spin en X a partir de este operador. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? Eso ustedes en un deber anterior ya hicieron la representación, ¿no es cierto? Tenían que hacer la representación
los vectores propios de Sx y Sy, me parece que era en la base de Sz, entonces todo esto ya deberían tener. ¿Cuánto me da esto? Calculen rápidamente, ¿ya? Tienen unos 5 minutos, por favor. Que calculen cada una de estas cantidades y veamos si se cumple la relación. Ok. 5 minutos para calcular eso. Ok, vamos a continuar. ¿Qué le salió? ¿Qué salió? Vamos con Jimena. ¿Qué salió, Jimena? De Sx está sacando h cuadrado sobre 4, raíz de h cuadrado sobre 4. Vladimir, cuénteme usted, ¿qué tiene? Bueno, no están trabajando en los deberes que estoy mandando primeramente porque se supone que ustedes ya tienen todos los vectores propios en la base SZ, debían haber hecho el deber, deberían tener a la mano eso. Sí, no están trabajando. Lastimosamente, la materia es complicada. Si no pueden darse el lujo de no trabajar, no pueden darse el lujo de no hacer deberes. Entonces, por favor, trabajen, es por su propio bien, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿no? Terminen este ejercicio. Después. Vamos a irnos a estas relaciones de incertidumbre-tiempo, ¿no? Energía-tiempo. ¿Sí? Estas relaciones de incertidumbre no tienen un origen semejante a las otras relaciones, ¿sí? Ya que no existe un operador del tiempo. Sí, entonces el tiempo no es un operador en el sentido, ¿no es cierto?, de que el tiempo no es un observable. Ya, acá nosotros estamos hablando, ¿no?, de unas cantidades que nosotros medimos que son observables y vienen y tienen un operador asociado, ¿no?, que es un observable. Ya. Y entonces nosotros cuando estamos planteando los postulados de la mecánica cuántica, ¿sí? Nosotros vemos aquí en los postulados que las funciones de onda, ¿sí? Que los estados dependen explícitamente del tiempo. Entonces, es el tiempo, ¿no es cierto? No es un parámetro que tenga un operador que esté asociado al tiempo, ¿sí? Sino que el tiempo es un parámetro y los estados, ¿sí? Dependen explícitamente del tiempo. Fíjense la diferencia, por ejemplo, cuando estamos hablando de la posición. Cuando hacemos esto, ¿no es cierto? Se supone que yo estoy proyectando el estado en una cierta representación y de allí hallo esta cantidad. ¿Sí? Entonces este X, ¿no es cierto?, viene dado es un vector propio de un operador, que es el operador X. ¿Sí? Entonces el operador posición, ¿no es cierto?, o la posición tiene asociado un operador. ¿Ya? En cambio, ¿no?, el estado de aquí yo no le puedo proyectar sobre el tiempo. ¿Sí? Porque ya depende explícitamente del tiempo. ¿Sí? Depende explícitamente del tiempo. Entonces, acá, ¿sí? En este caso, ¿dónde estamos? En este caso, ¿sí?
esta relación, a pesar de que tiene una forma semejante a las otras, no viene dado de la misma forma, ¿sí? Porque el tiempo no es un operador, entonces yo no puedo decir, ¿no es cierto? Esto de aquí proviene de que el operador, ¿no es cierto? De aquí por el operador de acá es igual, ¿no? Es mayor o igual a un medio del conmutador del valor esperado del operador de E por el operador del tiempo. Esta cosa no existe, ¿sí? Porque no hay tal operador del tiempo. Ya, entonces, este tiene un origen completamente diferente. Y de hecho, no se puede demostrar, es un problema que se puede demostrar cuando se tenga ya la solución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, es decir, para sistemas que no sean cerrados. ¿Sí? Ahí cuando yo tenga ya una solución más completa, digamos, de una ecuación de Schrödinger, ahí yo puedo demostrar esto, ¿no? Entonces, ¿qué sentido físico le damos a esta relación? Ya que a pesar de que matemáticamente se parece a las otras, no tiene la misma deducción matemática, no tiene el mismo concepto que los otros. ¿Ya? Igual aquí estamos hablando de mediciones, ¿sí? Y obviamente hacemos un conjunto de mediciones, sacamos un valor medio y sacamos la desviación estándar, básicamente, ¿qué es esto, no? ¿Qué es, qué es, qué interpretación se le da a eso? Eso también estaba en las lecturas para hoy, ¿no? ¿Qué interpretación se le da? Vamos, no sé si hay algún voluntario, si no nombro a alguien. Ya, pero ¿qué medición estoy haciendo aquí, por ejemplo, cuando digo delta T, por ejemplo? Este es fácil, ¿no? Porque estoy midiendo la energía, entonces es una incertidumbre, es un error en la medición de la energía, y este es más fácil de interpretar. Pero, ¿qué es este delta T? Porque se supone, ¿no? Para que explique usted bien, si es que desea, en el contexto, ¿no? Bueno, vamos, hagámoslo un nuevo ejemplo. Se supone, ¿no es cierto?, que yo tengo un estado, ¿sí? O un conjunto de estados idénticos, ¿ya? Y de aquí se supone que yo hago un conjunto de mediciones. Sí, entonces yo voy a medir, ¿no es cierto? El A, por ejemplo, sí, voy a medir A, sí, y luego inmediatamente después, sí, mido B. O al revés, ¿no es cierto? Tengo un estado así, ¿ya? Y luego mido B e inmediatamente después mido A. ¿Ya? Y lo mismo, ¿no es cierto? Mido aquí A cuadrado, ¿sí? B cuadrado, ¿no es cierto? Igual acá, ¿no es cierto? Mido B cuadrado, mido A cuadrado, saco mis resultados, ¿sí? Y saco la desviación estándar, delta A por delta B. ¿Por qué digo que estas cantidades tienen que ver con estas medidas que tienen que ser consecutivas? ¿Por qué? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con estos dos resultados? Si yo mido, por ejemplo, si comparo esto de aquí con esto de acá, ¿qué va a pasar? Si digo, voy a comparar, ¿no es cierto? El valor esperado de B en el ejercicio 1, por ejemplo, digo, no, esto voy a ponerle B, ¿no es cierto? En el 1, sí, donde este es del 1 y este es del 2. Y le comparo con B en 2. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Supongamos, ¿no es cierto?, que A y B no conmutan.
¿Qué dicen? ¿Son iguales, son diferentes? ¿Qué obtengo ahí? ¿Por qué? Ya, ¿y por qué si fuese cero el conmutador serían iguales o también serían diferentes? ¿Por qué? Ya, entonces, ¿no? Si A conmuta con B, ¿sí? Todo esto, ¿qué pasaría de lo que dijimos si A conmuta con B? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede si A conmuta con B? Ya, es un conjunto de vectores propios. ¿Qué más? ¿Qué pasa? No son los valores, pues son los vectores propios. ¿Qué pasa con los vectores propios? Ya ¿no es cierto? Existe un conjunto de vectores propios comunes, ¿no? Eso quiere decir que si A conmuta con B, ya, yo puedo decir, ¿no es cierto? Que va a existir un conjunto de vectores propios que A y B sean los mismos. Sí, entonces existe un conjunto de vectores propios que son comunes, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto en las mediciones? ¿Qué implicaciones tiene esto en las mediciones? ¿Ya? ¿Cómo explico esto en las mediciones? ¿Sí? Entonces, si tengo un conjunto de vectores propios comunes, ¿sí? Eh, tengo un problema aquí con el lapicito este. Eh, Voy a tener esto, ¿no? Supongamos que tengo un conjunto de vectores propios comunes y ahí este de aquí simplemente es la constante 1, ¿no es cierto? Por el estado 1, ¿sí? Constante 2 por el estado 2, ¿ya? Y constante 3 por el estado 3. Pongámosle esto así, ¿no es cierto? Supongamos así, ¿ya? Como son comunes voy a ponerle los comunes, ¿no? Por ejemplo, ya supongamos que sea así, ¿ya? A ver cómo sería. Ya. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo así, ¿ya? Entonces, este van a ser mi conjunto de vectores propios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo, ¿no? Si voy a A, ¿sí? Si voy a A, ¿sí? Entonces digo, ¿no? Este es un conjunto de vectores propios que tiene valor propio A1, ¿sí? Y B, perdón, y A, ¿no es cierto? Y A tiene un vector propio A2, ¿no es cierto? Pongámosle A2, 1 y A2, 2. ¿Sí? A2, 1, que tiene valor propio A2, ¿sí? Y obviamente un A2, 2, que tiene vector propio así, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Si mido, ¿sí? Si mido A, ¿puedo saber exactamente en qué estado se encuentra psi? Si mido A varias veces, ¿puedo definir completamente el estado? Por,
Y así mido A, por ejemplo, ¿no es cierto? Y me dice, por ejemplo, mido psi, ¿no es cierto? Mido A en sí, ¿sí? Entonces, de psi, mido A, ¿ya? ¿No es cierto? Y obtengo un conjunto de probabilidades, entonces digo, por ejemplo, el 30% de medir de hallar a 1 y el 70% de hallar a 2. ¿Puedo saber exactamente dónde está psi? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que A2, ¿sí? Es un valor propio degenerado. Es decir, que con saber A2, yo no puedo determinar este módulo C2 ni este módulo C3. Sí, está en la información indefinida, ¿no es cierto? Porque la probabilidad de medir a 1, esto viene dado por el módulo de C1 al cuadrado, ¿sí? Que debe ser el 30%, y este de aquí tiene que ser el módulo de medir a 2, ¿no es cierto? Pero a 2 puedo medirlo aquí, ¿sí? Y aquí. Entonces este de aquí es, ¿sí? Si bien este es del 30%, pero acá, ¿no es cierto? C2 al cuadrado más C3 al cuadrado es del 70%. ¿Ya? ¿Qué pasa con B? ¿Qué pasa con B? ¿Ya? Entonces lo mismo, ¿no es cierto? B tiene, por ejemplo, aquí voy a decir, ¿no? B11 y B12. ¿Ya? Entonces B tiene, ¿no? Sus vectores propios que son el B11, ¿sí? Que tiene valor propio B1, ¿sí? Y obviamente, el B12, que tiene el mismo valor propio B1, ¿sí? Y hay otro vector propio de B, ¿no es cierto?, que se llama el B2, ya, que es este, ¿no? Que es el B2 de B2, ¿sí? Entonces, midiendo B, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Mido B, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar, no es cierto? Mido B, ¿cuál es la probabilidad de encontrar B1? ¿Sí? Mido B, ¿no es cierto? De psi, mido B. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar B1? ¿Y cuál es la probabilidad de encontrar B2? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar B1? Ya, ¿no es cierto? Más C2 al cuadrado. Entonces, ustedes matemáticamente pueden realizar la proyección al subespacio, ¿no es cierto? De los B1, B1, sí, B1, B2, y sacar el módulo al cuadrado y va a salir esto, ¿no? Sí, porque este es un subespacio, ¿no? Mientras que este es un valor único, entonces este de aquí va a ser C3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? Estos también van a sumar el 100%, ¿sí? Y obviamente de aquí me va a salir, por ejemplo, sí, supongamos que este sea el 40, ¿ya? Y este sea el 60, ¿sí? Entonces, ya de las dos medidas, puedo determinar más o menos C1, C2 y C3. Sí, al menos sus módulos, ¿no? Bueno, ya ese es un... Sí, pero bueno, puedo ya determinar sus módulos, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa ahora de las medidas consecutivas, por ejemplo? Supongamos que mido psi, ¿sí? Mido psi y voy a decir, mido psi, ¿no es cierto? Voy a medir A, ¿sí? Y luego voy a medir B. Y voy a suponer que de psi, luego cambio los resultados, ¿ya? Mido B y luego mido A. Vamos a irnos a ver qué obtengo. Supongo que mido A, ¿ya? Y obtengo A2, ¿sí? ¿Sí? Y de B, por ejemplo, obtengo B1, ¿sí?
Y acá al contrario, ¿no? Obtengo los mismos resultados, pero en orden cambiado. El hecho de medir A2 y luego B1, el hecho de medir B1 y luego A2, ¿cambia las probabilidades? ¿Cambia los estados? ¿Qué es lo que sucede? Midamos primero A2, ¿no es cierto? Midamos primero A y obtengamos A2. ¿En qué estado decae esto? ¿En qué estado decae luego de medir A y obtener A2? ¿Cuál es el estado después de la medición? ¿Cuál es este estado después de la medición? Si colapsa en A2. Los posibles estados de A2. Ya, pero ¿cuál sería ese estado? Dícteme. El C2 A12, C21 y el C3 A22. Ya. ¿Ese está normalizado? ¿Está normalizado ese estado? Supongamos que el primero está normalizado. ¿Sí? Supongamos que este estado original está normalizado. Este, al cual decae, al cual colapsa, más bien dicho. ¿Está normalizado? Entonces normalízalo. ¿Cómo le normalizo esto? Ya no. Bueno, sí, ¿no? Es decir, tengo que dividirle para la norma, ¿no? Es decir, tengo que dividirle para psi prima, psi prima. Sí, entonces, al dividirle para psi prima, ya, esto le estoy dividiendo para C2 al cuadrado, C3 al cuadrado. ¿Sí? No la raíz. ¿Eh? Ah, no, sí, la raíz, no, la raíz. Ya, está bien. ¿A qué decae psi prima acá? Si obtengo B1. Así para la combinación del C1 A1, C2 A2. Ya, C1, ¿no es cierto? A1, B1, 1, C2, A2, 1, B1, 2. Bueno, y lo normalizo, ¿no? Ya. Midamos ahora B1. ¿Sí? Midamos B1. Déjenme copiar esto. Midamos B1. ¿Qué obtengo? ¿Qué obtengo en el primer caso? Ay, caramba. Vamos, ¿no es cierto? Primer caso. Sí. Y el segundo caso. ¿Qué obtengo? Mido B1 y obtengo en el primer caso. Yo obtengo C2 A2 B1 dividido para la norma en el anterior. Ya, obtengo el estado, ¿no es cierto? Obtengo B1, sí, y mido entonces, primeramente el estado va a colapsar a psi2', ¿sí? Y el estado psi2', ¿cuál va a ser este? Sí, este de aquí, ¿no es cierto? El único el que puede colapsar es este, ¿no? A1, 2, B1, 2, ¿ya? Y aquí colapsa el estado, ¿sí? Acá en cambio obtengo A2, ¿no es cierto? El único que puede colapsar es este, ¿ya? Y colapsa este, ¿no?
Vamos a ver. ¿Cómo digo que esos dos resultados son como los operadores A y B son conmutan, ¿no es cierto? Los operadores son compatibles y por lo tanto, si son compatibles, la incertidumbre de medir el uno y de medir el otro simultáneamente ya es cero. Puede ser cero, ¿no? Sin ningún problema. ¿Cómo saco esas conclusiones de aquí? ¿Por qué digo que el medir A y luego B o medir B y luego A no me afecta? Sí, vamos con las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de obtener A2 en la medida original? Vamos por acá, ¿no? Eso ya creo que teníamos, ¿verdad? La probabilidad de obtener A2 en la medida original. ¿Sí? Era, ¿no es cierto? C2 al cuadrado más C3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de medir A2 aquí, ¿sí? En la primera medida, déjenme ver cómo le hago eso. Ya, entonces, ¿no? La probabilidad de medir A2 en la primera medida, voy a decir que aquí es, si voy a hacer con azul, ¿no es cierto? Esta probabilidad aquí es C2 cuadrado, C3 cuadrado. ¿Sí? Que es de esta probabilidad, ¿no? La de medir A2. ¿Ya? De aquí, la probabilidad de medir acá B1 de este estado, ¿no es cierto? B1 es este, ¿sí? Es C2 al cuadrado sobre C2 cuadrado, C3 cuadrado. ¿Ya? Sí. Veamos en los otros, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de medir B1 aquí? Sí, la probabilidad de medir B1 aquí, ¿no es cierto? Puede colapsar B1 en estos dos, ¿no? Ya habíamos dicho que es C1 cuadrado más C2 al cuadrado. Sí, este es, ¿no es cierto? C1 cuadrado más C2 al cuadrado. Y aquí la probabilidad de obtener A2 es, ¿cuál? Es esta, ¿no? Es C2 al cuadrado sobre C1 cuadrado más C2 al cuadrado. ¿Por qué digo que son compatibles los operadores? ¿Qué dicen? Esta es la probabilidad, ¿no es cierto?, de medir A, esta es la de B, y esta es en cambio la probabilidad de B, y esta es la de A. ¿Por qué digo que son compatibles? ¿Qué es lo que obtengo, no? ¿Cuál es la probabilidad de medir A2, B1, si las dos a la vez? ¿Y cuál es la probabilidad de medir B1, A2 en orden diferente? ¿Cuál es la probabilidad de medir los dos a la vez? La probabilidad de medir A, ¿no es cierto? Y la probabilidad de medir B, o la probabilidad de medir B dado que obtuve A, ¿cuál es? Ya no es la multiplicación de los dos, ¿no es cierto? Esto es C2 al cuadrado. ¿Sí? Y la probabilidad de medir A, dado que obtuve B, ¿sí? Esto es C2 al cuadrado. Es la misma probabilidad, ¿sí? Y por otro lado, el estado final del sistema es el mismo, ¿sí? Entonces, el hecho de tener dos operadores que conmutan me va a dar estas cosas, ¿no? La probabilidad de medir A y B, es decir, de obtener A y B, ¿sí? Va a ser la misma independientemente si mido primero A y luego B o si mido B y luego A. ¿Está claro? No ha cambiado, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Si los operadores no son compatibles, es decir, si no puedo tener una base común, ¿qué va a pasar? Eso es más fácil explicar en un ejercicio. Pero ¿qué es lo que va a pasar, ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando, perdón, yo la explique.
Ya, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Cuando haga la medida de el 1, como no tienen una base común, cuando, cuando le trate de proyectar, ¿no es cierto? Hago la medida en A, ¿sí? Y obtengo un nuevo estado, ¿no? Pero cuando haga la medida en B, como la base no es común, voy a tener que proyectar en otro estado completamente diferente y el producto va a ser diferente, ¿no? Es decir, es más difícil representar, como les digo, un ejemplo, así como estos, pero ahí va a ser un resultado diferente. Entonces, no va a dar lo mismo, ¿no? Medir A y luego B y medir B o luego A. ¿Sí? Eso podríamos ver en los espines, por ejemplo. ¿Sí? Obtener, por ejemplo, el medir SX y luego SY, o medir SY y luego SX y obtener los mismos resultados. Vamos a ver que la probabilidad no es la misma. ¿Sí? Porque los estados no son compatibles, porque los conjuntos, porque los vectores propios no son comunes. Entonces aquí vemos dos cosas, ¿no? En este ejemplo tratamos de ver dos cosas, ¿ya? Que cuando tenemos un estado, ¿sí? Un operador cuyos estados propios no sean únicos, ¿sí? Yo con la información de medir solamente el un operador, varias veces, ¿no es cierto?, sobre estados idénticos, no puedo determinar cuáles son los coeficientes. Entonces yo necesito necesariamente medir dos operadores, ¿no? Si en cambio los vectores propios de A fuesen con multiplicidad 1, no fuesen degenerados, ¿sí? El medir A me daría el estado completamente, porque ya sabría cuánto vale C1, cuánto vale C2 y cuánto vale C3. Ya entonces, ¿no? Por un lado, ¿no? Entonces, cuando tengo valores propios, ¿sí? Degenerados, yo voy a necesitar al menos medir un operador más. Si es de degeneración 2, ¿no es cierto? Si es de degeneración 3, depende, ¿no? Podría ser que con uno más tenga o con uno más no sea suficiente. Si necesite 3 operadores, es decir, dependerá de cada caso, ¿no? Pero en tal caso yo necesito varias medidas, ¿no es cierto? Varios operadores compatibles, es decir, que conmuten entre sí para determinar exactamente cuánto vale C1, C2 y C3. ¿Sí? Tomen en cuenta que C1, C2 y C3 son complejos, ¿no? Entonces aquí yo voy a determinar su valor absoluto, sí, su módulo, pero no su fase. Y recuerden que lo que es indiferente es ante un cambio de fase global, el estado no cambia. Pero si solo cambio a uno de ellos la fase, el estado sí cambia. Recuerdan, eso vimos la clase anterior, me parece, ¿no? Entonces, realmente tengo que hacer, bueno, más medidas, digamos, para determinar la fase, ¿no? Pero bueno, ese es otro cuento, ¿ya? Sí, por el momento, eso es una cosa, ¿sí? Y por otro lado, las medidas consecutivas me dan exactamente la misma probabilidad, ¿ya? El medir A y luego B, ¿no es cierto? El medir B y luego A me dan la misma probabilidad y eso es lo que yo llamo a medidas simultáneas, ¿sí? Realmente no puedo medir dos cosas que se miden diferente simultáneamente, es decir, no puedo medir realmente el spin X y el spin en Y, no puedo medir simultáneamente. Sí, no puedo decir, por ejemplo, para medir el spin X y el spin en Y, voy a poner un campo en X y a la vez un campo en Y. Y por ahí le hago pasar el spin, ¿no es cierto? Y ahí yo digo, ya puedo medir el spin X en Y a la vez. Realmente ahí no estaría midiendo el spin en X y el spin en Y a la vez. ¿Qué estaría midiendo ahí? ¿El spin en qué dirección estaría midiendo? ¿Qué dicen? ¿El spin en qué dirección estaría midiendo? Si conecto dos campos magnéticos, por ejemplo. ¿Con qué dirección se va a tratar de alinear el momento magnético de spin? El dipolo magnético, ¿con qué dirección se va a tratar de alinear? Creo que es como vimos en el experimento de anteriormente, que no importa el orden en que siempre voy a tener un medio para arriba, un medio para abajo. Cuando me refiero a arriba abajo sería en la dirección del campo o en la dirección contraria al campo. Ya, entonces, ¿no? Ya, entonces, ¿dónde está el campo entonces? ¿No es cierto? Sí.
aquí está el campo, ¿no? El que está en rojo ahorita, ¿no? Entonces yo no, con superponer dos campos magnéticos, yo realmente estoy midiendo el campo, el spin en esta dirección, ¿sí? Y voy a obtener, ¿no? Más un medio en esta dirección, menos un medio en esta dirección, ¿sí? Entonces, para medir simultáneamente dos cantidades, yo realmente mido esto, ¿no es cierto? Mido el spin en X, ¿sí? E inmediatamente mido el spin en Y. Esto es lo que yo llamo medidas simultáneas en la realidad. ¿Ah? Sí, no puedo medir a la vez dos cantidades, ¿no? Porque usualmente son dos principios físicos diferentes de medición. Sí, pero simultáneo significa esto, ¿no? Esta e inmediatamente la otra. ¿Sí? Y este resultado, si es que los dos son compatibles, debería ser lo mismo, ¿no es cierto? De medir esta y luego de medir esta. Si no son compatibles luego de la primera medida, el estado va a colapsar a una base diferente, ¿sí? Y los resultados van a ser, de intercambiar las medidas, no van a ser los mismos. Entonces, experimentalmente, debería obtener estas dos medidas iguales, ¿no? El hecho de obtener aquí, por ejemplo, más un medio y aquí menos un medio, es lo mismo que primero obtener menos un medio en Y y luego más un medio en X. Esa probabilidad debe ser la misma. Si no es la misma, ya puedo concluir experimentalmente que los operadores de spin X y en Y son incompatibles. ¿Sí? Y si es la misma, obtengo el resultado, ¿no es cierto? Que son compatibles. ¿Ya? Entonces, esta es la realidad cuando yo digo medidas simultáneas. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo mido simultáneamente la posición y el tiempo? Tengo, ¿no? Una función de onda. ¿Ya? Sí, tengo una función de onda así. ¿Sí? Y mido la posición y obtengo x0. ¿Ya? Entonces aquí mido x, ¿no? Sí, obtengo x0. ¿Qué va a pasar con la función de onda? Luego de la medida. Inmediatamente después de la medida. ¿Qué va a pasar? ¿A cuál colapsa? ¿Cómo va a ser? Supongamos que luego de medir x, ¿no es cierto? Medir la posición, mido otra vez x. ¿Qué voy a obtener? Entonces aquí, ya, ¿con qué probabilidad? 100%, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? La probabilidad, ¿cuál es? Simplemente es esta, ¿no? Esa es la densidad de probabilidad. Sí, escojo un delta X, ¿sí? Y ahí mido la probabilidad y este es el área bajo la curva con respecto de todo el área, ¿no? Sí, esa es la probabilidad. ¿Ya? Si luego mido X, luego de que medí X, ¿no? Y obtuve X sub 0, mido nuevamente la posición, voy a seguir obteniendo X sub 0 con una probabilidad del 100%. Aquí era una probabilidad, ¿no es cierto?, del 10%, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la función de onda después de la medida, ¿cómo es? Sí, ¿cómo es? Es una delta, ¿no es cierto? Idealmente es una delta de Dirac, ya si la partícula fuese puntual. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si después de tener esta función de onda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo digo? Ahora, en esta función de onda, ¿sí? Mido la cantidad de movimiento. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Ya? Cuando yo haga esta medición, ¿no es cierto? Si yo hago el cambio al espacio en el cual se representa esto, es decir, si yo digo, ¿no? Esta función de aquí es la función de onda de P de X, ¿sí? En el espacio P de X. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo paso de aquí a acá? Por una transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces, supongamos que esta es una función rectangular, ¿no es cierto? ¿Cuál es la transformada de Fourier de una función rectangular? ¿Cuál es? Si ustedes hacen, ¿no es cierto? Esto va a ser una cierta función así, ¿ya? Que mientras esta sea más pequeña, ¿sí? Esta es más grande. Y entonces, ¿no? El medir aquí, ¿ya? El medir X me cambia la función de onda,
¿sí? Pero cuando mido P de X, ¿no es cierto? Como esta es tan delgada, esta es súper ancha. Eso quiere decir que es prácticamente una cosa así. Entonces tengo igual probabilidad de medir P de X con cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Y aquí obtengo, por ejemplo, obtengo P de XR. ¿Qué va a pasar cuando intercambie las medidas? ¿Qué va a pasar, no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Aquí es igual probable cualquier cantidad de movimiento. ¿Sí? Es igualmente probable cualquier cantidad de movimiento. ¿Ya? Mientras que aquí, ¿no es cierto? En la parte inicial es probable X sub 0 con esta probabilidad. ¿Qué va a pasar cuando mida al revés? ¿Qué va a pasar? Sí, esta de aquí, ¿no es cierto? En el espacio de, P de X no va a ser una línea recta, como acá, no va a ser una cosa que es prácticamente igual probable en cualquier parte, sino que va a ser una forma media rara. Y entonces, ¿no es cierto? Va a tener una cierta densidad de probabilidad, pero cuando mida P de X, ¿qué va a pasar? Se va a hacer algo análogo, pero en el espacio P de X. ¿Y eso qué quiere decir, no? Que si la incertidumbre en la cantidad de movimiento es bien definida, en la posición va a ser una línea recta. Y la multiplicación de las dos medidas al cambiar no va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que digo de aquí, no? Cuando mido una función de onda de dos operadores que son incompatibles, ¿sí? Que su conmutador es diferente de cero, el estado de la partícula cambia. Sí, pero cambia a una nueva base. No es como aquí, ¿no es cierto? Que cambia, claro que la partícula después de la medición cambia, pero el producto de las mediciones no cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las bases son comunes. Sí, las bases de los dos operadores que estoy midiendo son comunes. Y entonces, a pesar de que hay un colapso, el medir B luego de A me da el mismo resultado, ¿no? Es decir, la probabilidad de medir las dos es la misma. Sí, eso es lo que significa, ¿no? Entonces, cuando vamos acá, ¿sí? Luego de medir el tiempo, ¿qué quiere decir medir el tiempo? ¿Colapsa eso? ¿Hay un colapso? No hay un operador asociado al tiempo. ¿Qué quiere decir medir el tiempo? Medir y tener una incertidumbre en el tiempo. ¿Qué es lo que leyeron? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Sí? ¿Cómo se interpreta? Entonces vamos directamente a la interpretación, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un salto, por ejemplo, tienen, ¿no es cierto?, un nivel, un estado base y tienen un fotón, ¿ya? Con energía E, ¿sí? Si ustedes tienen un fotón con energía E, ustedes esperan que el salto se dé a el nivel con energía E más delta E, ¿sí? ¿Qué sucede? Supongamos que hay más estados que estén juntos, ¿ya? Entonces, el salto, ¿no es cierto?, de este fotón con energía E no se da exactamente al estado con energía E más delta E más el estado base, ¿no es cierto?, más la energía del fotón, sino que se da a estados vecinos que tienen una cierta incertidumbre, ¿sí? Y entonces, este fotón de aquí, ¿no es cierto?, o sí hay una cierta incertidumbre al salto al cual voy a ir. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde interviene el tiempo aquí, por ejemplo? ¿Sí? ¿Dónde interviene este tiempo? ¿Sí? Supongamos que yo tengo esto, ¿ya? Supongamos que yo digo, voy a hacer, ¿no es cierto? Aquí tengo un conjunto de átomos idénticos, ¿no es cierto? Aquí tengo estos átomos, ¿sí? Y estos átomos tienen básicamente el salto, ¿no? Del estado base a estados superiores, ¿sí? Y aquí viene la luz, ¿sí? Mientras más tiempo emita, esta luz es monocromática, ¿no? Y es una luz monocromática con energía E, donde esta diferencia, ¿no es cierto?, es la energía E. ¿Sí? Entonces, mientras más tiempo haga interaccionar la luz con el sistema, más definida es, más determinado es esto, es decir, este delta E se va achicando. Eso quiere decir
que si emito un flash de luz, es decir, un fotón, ¿ya? Esta incertidumbre va a ser más grande que si yo, por ejemplo, voy emitiendo con un rayo láser ya la misma interacción, ¿no es cierto?, durante 2 horas. Eso quiere decir que para que este salto sea a un nivel exacto, esta luz yo tuve que haberla hecho interaccionar con el sistema por un tiempo muy largo. Sí, entonces mientras más largo sea este tiempo, más pequeña es esta incertidumbre al nivel al cual va a ir. Sí, un caso diferente es el contrario, ¿no es cierto? Por ejemplo, digo, ya estoy en un estado superior, excitado, y el nivel decae y emite un fotón. Sí, entonces aquí también la interpretación, ¿qué es lo que se dice? El estado superior, ¿no es cierto? Es un estado que necesariamente va a decaer a un estado inferior, porque existe un estado base inferior al cual puede decaer, ¿ya? Entonces, mientras más tiempo esté en este estado, ¿sí?, mayor va a ser o menor va a ser la incertidumbre de esta de acá. Entonces, este tiempo, ¿no es cierto? El tiempo delta t se entiende como el tiempo que el estado estuvo en el estado superior. Ya, en este caso, ¿no es cierto? El tiempo se entiende como el tiempo de interacción entre la luz y los átomos, por ejemplo. Sí, entonces este tiempo se interpreta de diferente forma dependiendo del ejercicio. Entonces, este tiempo no es una interpretación así tan sencilla como decir, hago diferentes medidas, saco el valor medio, ¿no es cierto? Saco el valor cuadrático medio, hago la diferencia y obtengo la desviación estándar, ¿ya? No es un problema tan fácil. Entonces, lo que quiero que se entienda aquí es que este de aquí es un concepto muy diferente de incertidumbre a la incertidumbre de varios operadores, ¿sí? De operadores como estos de acá, ¿sí? De cantidades medibles que vienen representados en cuántica a través de operadores. Entonces, son dos conceptos diferentes, ¿sí? Y este concepto es muy claro, mientras que el otro concepto dependerá del contexto del problema. ¿Ok? Entonces, la forma es semejante, pero el concepto es muy diferente. Entonces, por favor, lean eso, lean bien esa parte de la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre con operadores es muy fácil, matemáticamente se demuestra que es esto, pero en energía-tiempo tiene un concepto muy diferente, y ese concepto quiero que lo entiendan bien y lo diferencien del concepto de acá. ¿Ok? Entonces, eso es todo por ahora, nos vemos el día miércoles. Muchas gracias. Hasta luego.